Buenas tardes, estimados estudiantes. Como recordarán, la clase pasada habíamos visto la parte de tribología. Recuerden que la tribología es la parte que estudia la fricción, la lubricación y también el desgaste. Entonces, una forma como podemos nosotros verificar el desgaste es realizando el ensayo no destructivo de tintas penetrantes. ¿Sí? Este tipo de ensayos, ¿en qué consiste, chicos? Consiste en realizar una verificación de las fallas que tienen las piezas metálicas. Por lo general, esto se realiza en piezas soldadas o en piezas que tienen bastante trabajo o esfuerzos, trabajan a cavitaciones, trabajan también a muchas solicitaciones mecánicas. ¿Sí? De forma general, chicos, esta prueba consiste en aplicar un líquido, el cual nos va a mostrar las fallas o las discontinuidades que tienen este tipo de elementos. ¿Sí? Vamos a describir un poco cómo es este ensayo. ¿Sí? Primeramente, nosotros vamos a realizar una limpieza y un secado de la zona que vamos a analizar. ¿Por qué es necesario esto? Porque ustedes saben que en la industria nosotros tenemos piezas que tienen demasiadas suciedades y grasas. Entonces, la idea es despejar estas zonas para realizar un buen análisis. ¿Sí? También nosotros vamos a tener la aplicación de líquido penetrante y el tiempo de penetración. Es importante tener en cuenta que el líquido actúe en la superficie que nosotros vamos a analizar. Además de eso, nosotros vamos a encontrar una limpieza intermedia. ¿Sí? Aquí vamos nosotros a remover el exceso de líquido penetrante en la superficie para evitar que éste se aloje demasiado y no se pueda realizar un buen análisis. Dependiendo de la técnica, nosotros podemos hacer un tipo de remoción, que esta puede ser con lavado en agua, con un emulsionante o también con un solvente, chicos. ¿Sí? Posterior a esto, nosotros vamos a tener un secado. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a aplicar un agente limpiador. Eso depende mucho de la técnica que nosotros hayamos utilizado previamente. ¿Sí? Nosotros vamos también a aplicar el revelador en la superficie que hemos preparado. Sí, este paso es muy importante, ya que aquí nosotros vamos a tener el proceso de capilaridad, y aquí es donde nosotros vamos a poder ver dónde nosotros encontramos las fallas. Una vez que hemos realizado estos pasos, es importante contar con un buen especialista que me va a realizar la inspección y la evaluación del objeto o del elemento que nosotros vamos a analizar. ¿Sí? Y finalmente, cuando ya hemos realizado el análisis, vamos a tener una limpieza final para eliminar algún agente químico y no interfiera con nuestro trabajo o desarrollo del elemento. ¿Sí? Bien, entonces nosotros tenemos aquí un kit que por lo general tenemos tres envases o tres líquidos que se utilizan: un limpiador, líquido de tintas penetrantes y el revelador. En la parte derecha podemos observar un poco cómo funciona este ensayo. ¿Sí? Aquí tenemos la primera parte, que es la preparación de la superficie, y al final nosotros vemos las discontinuidades o las fallas que puede tener este elemento una vez que ya se ha realizado el ensayo. ¿Sí? Una vez más, cabe mencionar la parte del desarrollo del ensayo, ¿no? Tenemos la penetración del líquido, tenemos la limpieza y tenemos la revelación del mismo. Y al final vemos la inspección que realiza el experto en el área. ¿Sí? Bueno, tenemos algunos otros elementos en los cuales se les ha realizado el ensayo, y vemos también un objeto, un elemento que ha fallado ya, porque no se le ha realizado un buen mantenimiento. ¿Sí? ¿Qué ventaja podemos tener en este tipo de ensayos, chicos? Nosotros podemos tener relativamente es fácil de aplicar. Respecto a otros tipos de ensayos, es muy rápido. ¿Sí? Además de eso, tenemos un bajo costo. ¿Sí? Las tintas o los envases que se utilizan, los líquidos, no son tan costosos. Igual podemos detectar gran
una gran gama de discontinuidades, ¿sí? Esto en diferentes tipos de elementos y en diferentes tipos de soldadura. Igual no tenemos destrucción aquí de la pieza aquí como tal va a ser conservada, ¿sí? Y vamos a obtener resultados inmediatos. En menos de una hora nosotros ya podemos tener conclusiones del ensayo que hemos realizado, ¿sí? Algunas desventajas, chicos, que se presentan. Nosotros tenemos una gran desventaja, es que solo podemos detectar fallas superficiales, ¿sí? No podemos saber a priori en la parte interna cómo se encuentra el elemento. Tenemos también que la superficie a inspeccionar debe estar limpia y sin recubrimiento. Ya, aquí hay que hacer mucho hincapié, porque ustedes saben que en la industria tenemos máquinas y elementos de diferentes dimensiones. Entonces, siempre que ustedes vayan a realizar un mantenimiento, es muy importante tomar en consideración este punto, ¿sí? Nosotros debemos de verificar el material y los insumos que vamos a utilizar y el tiempo que le vamos a emplear. Entonces, con esos parámetros podemos nosotros determinar un buen costo y si es o no rentable el mantenimiento que nosotros vayamos a realizar, ¿sí? Otra de las desventajas son los poros o las grietas internas que no pueden ser detectadas, justamente lo que habíamos comentado. En este punto sí les recomiendo que ustedes utilicen informes o datos ya previos de elementos que ya han sido reparados o que ya han sufrido algún daño para determinar dónde han sido estos daños y poderlos solventar antes de que se produzca el fallo, ¿sí? Una parte del mantenimiento que habíamos revisado, chicos, también era el mantenimiento predictivo. Entonces recuerden que dependiendo del tipo de trabajo al que está sometido el elemento o la máquina, nosotros podemos analizar o adelantarnos a la falla que se puede producir, ¿sí? Entonces podemos actuar antes que la falla ocurra. Bien, entonces tenemos también algunos ejemplos de algunos ensayos que se han realizado, ¿sí? Aquí nosotros tenemos la aplicación de líquido penetrante como tal. Por lo general siempre viene de color rojo, ¿no? En la mayoría de los casos. Tenemos acá la aplicación del revelador, ¿sí? Este revelador igual me deja un color en una tonalidad blanca. Y vemos en este caso que no ha habido ninguna discontinuidad que atender, ¿sí? No vemos ningún punto rojo. Cuando ustedes ven algún piquete o algún punto rojo que es muy visible, entonces ahí nosotros podríamos tener un indicio de alguna falla, de una posible falla, ¿sí? Al igual acá tenemos el análisis de un álave. Vemos igual el ensayo, el líquido penetrante. Y vemos la segunda parte, que no tenemos ningún tipo de falla o indicio de falla. Entonces lo único que se hace es al final limpiar la pieza para que pueda seguir operando o trabajando, ¿sí? Bueno, ahora sí tenemos un elemento con defectos. Entonces, de la misma manera, después de hacerle la limpieza y aplicarle los líquidos penetrantes, vamos nosotros, y después de aplicarle el revelador, vamos a encontrar algunos puntos de discontinuidades, ¿sí? Entonces, con el previo análisis, nosotros podemos determinar qué tan profundo es la falla y qué proceso podemos aplicar. Por lo general es la soldadura, ¿no? Y esta soldadura debe ser realizada por un especialista en el área. Entonces, de la misma manera tenemos acá los hélices de un álave y vemos que al final tenemos diferentes picaduras y porosidades. De la misma manera se pueden atender previamente con un análisis para determinar el tipo de proceso de soldadura que nosotros vamos a realizar. Bien, chicos, hasta aquí de pronto alguna pregunta que tengan, ¿no? Bueno, chicos, entonces eso sería todo al momento. Les agradezco mucho.